¿Se Dale, ve? Chris, ahí ya te vemos a ti. Falta, digamos, la pantalla que creo que está cargando. Sí, ya está. Te vemos la pantalla ya. Genial. Bueno, para comenzar, empecé poniendo un poco el tema de sistemas numéricos, para los que no conocen bien el tema, para poder entender un poco todo lo que viene a posterior. ¿Sí? La idea de hoy va a ser poder generar nuestra propia wallet desde cero. Nosotros, una paper wallet que la podemos guardar en un papel, o en un pendrive, o en donde queramos. Entonces, los sistemas numéricos. ¿Por qué utilizamos el sistema decimal nosotros? Básicamente porque tenemos 10 dedos. Entonces es muy fácil poder contar 10 números. Los números que se toman son del 0 al 9. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos una computadora, esta computadora no tiene 10 dedos para contar, sino que tiene únicamente 2 estados. Por eso que se toma un sistema binario. Al tomar un sistema binario únicamente podemos tener 2 valores, y esos valores los representamos con 0 y 1. Ahora, si se fijan, una vez que uno termina de contar los primeros 9 dedos de la mano, para pasar al siguiente, el 10 es un 1 y un 0. Ahora, en el sistema binario pasa lo mismo. Uno termina de contar los estados, o sea, el 0 y el 1, y el próximo número es un 1 y un 0. El 1, 0 en el sistema decimal representa un 10. El 1, 0 en un sistema binario representa un 2. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos un sistema hexadecimal, o sea, de 16 dedos? Acá dibujé una mano, pero bueno, obviamente no tenemos 16 dedos en una mano. Para un humano sería bastante complicado poder contar en base 16, pero pasaría exactamente lo mismo. Contamos los primeros 9 valores y después le tenemos que agregar algo para llegar a los otros 16. Entonces le ponemos la letra A, B, C, D, E y F. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a terminar con la mano, volvemos al 1, 0, ¿sí? Que sería el número 16. Entonces, ¿por qué utilizamos el sistema hexadecimal? Porque el 16 es un exponente de 2, ¿sí? 2 a la 4 es 16. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema binario, si vamos tomando de a 4, de a secciones de a4, podemos convertirlo a un sistema hexadecimal muy fácilmente. Por ejemplo, este número 1111, 1001, 1101, 0001 sería un número muy largo. En cambio, si nosotros lo escribimos en hexadecimal, podemos escribirlo como F9D1. Estos, estos 4 bits, bits significa binary digits, ¿sí? Es la B de binary y digit, la IT del final. Estos 4 bits se denominan nibbles, y cuando son 8, o sea, si tomamos uno de estos de acá, es un byte, ¿sí? El octal es otro sistema que se utiliza, porque justamente el número 8 también es un exponente de 2, es 2 elevado a la 3, y por eso que se toma de a 3 números para hacer el cambio de binario a hexadecimal. Básicamente, como funciona en una computadora es de esta forma. Lo que es 0 es porque está apagado, lo que es 1 porque está prendido. Yo lo representé acá con lamparitas, pero en una computadora pasaría exactamente lo mismo. Ahora, una vez que nosotros establecemos una matemática para eso, tenemos que establecer relaciones lógicas, ¿sí? Como puede ser en el caso del sistema decimal, que nosotros tenemos una suma, una resta, una multiplicación, una división. Estas operaciones lógicas están dadas por estas expresiones matemáticas. Por ejemplo, la expresión inversión. Cuando nosotros tenemos un 0 en una entrada, tenemos un 1 a la salida, cuando lo invertimos. O la expresión OR, que cuando tenemos un 0, cuando tenemos al menos un 1 en la entrada, tenemos un 1 en la salida, y así. Y con esas expresiones nosotros podemos realizar la matemática necesaria para, a través de un valores dependientes, llegar a un valor, de valores independientes, llegar a un valor dependiente, ¿sí? Valores de X, llegar a un campo Y. Entonces, acá les pongo un quiz para que contesten al final. Si yo tengo que pensar un número del 1 al 999 y tienen una sola oportunidad para adivinarlo, ¿qué números estoy pensando? Después a ver al final quién me contesta primero. Y bueno, teniendo esto, vamos un poquito con la criptografía, ¿sí? Básicamente, como yo dije, nosotros tenemos un campo dominio y un campo imagen, ¿sí? El dominio también se le suele llamar preimagen. Ahora,
tenemos una función en el medio que nos convierte un dominio a una imagen. Esta función, cuando no recibe ninguna clave ni nada por el estilo, se suele denominar hash, y la imagen que se forma es de un largo determinado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un sistema de encriptación, ya un poco más complejo, para llegar de un dominio a una imagen, tenemos que encriptar y para después podemos volver desde la imagen hacia el dominio a través de la desencriptación, ¿sí? Entonces, para hacer esa encriptación y esa desencriptación vamos a necesitar dos claves, una clave de encriptación y una clave de desencriptación. Si estas dos claves son iguales, la encriptación se llama simétrica, ¿sí? Y si estas dos claves son distintas, se llama asimétrica. En el caso del hash, fíjense que acá taché la parte de desencriptación porque uno puede ir para un lado, pero es imposible ir para el otro más que por fuerza bruta, ir probando todos los valores posibles de este dominio a ver que coincida con la imagen. Entonces, en lo que es encriptación asimétrica, tenemos una función que vamos a ver un poquito más en detalle que se llama exa. Y lo que es el hash, tenemos una función que se llama Keccak, ¿sí? Estas son dos funciones que utiliza Ethereum cuando crean sus wallets para poder hacer las cuentas necesarias. Entonces, a ver si lo podemos ver un poco más con un ejemplo de esto, cómo funciona la encriptación asimétrica y la desencriptación. Vamos a tomar el caso, por ejemplo, de Bitcoin, ¿sí? En la que yo tengo una clave privada, una clave pública. Tengo una firma y tengo una verificación. Entonces, si yo tengo una clave privada, a través de mi clave privada yo puedo construir la clave pública, ¿sí? Pónganle que mi clave privada, para hacerlo bien sencillo, es 1, ¿sí? Esta es mi clave pública. Ahora, yo quiero encriptar un mensaje. Por ejemplo, hola Platzi. Este es mi mensaje que lo encripto, ¿sí? Lo tengo que encriptar con mi clave privada. Mi clave privada, como dijimos, es 1. Cuando yo firmo, obtengo acá una firma, que esto es lo que generalmente se manda a la blockchain. Cuando uno hace una confirmación por MetaMask, es esto lo que está haciendo, está firmando un mensaje. Este mensaje podemos ver si es verdadero o no, sin necesidad de utilizar esta clave privada que lo utilizamos para encriptar. Por eso es una encriptación asimétrica. ¿Cómo hacemos? Acá nosotros tenemos la firma. La vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Y lo que necesitamos es la clave pública para hacer la verificación, ¿sí? Ya la clave privada no, porque la clave privada únicamente se usó para firmar, para ir para un lado. Entonces lo que vamos a necesitar es clave pública, que es esta la clave pública que se creó a través de la clave privada, pero son distintas, y no se puede llegar a través de la clave pública a la clave privada. Entonces, si yo acá pusiera, por ejemplo, hola Platzi, fíjense que está mal escrito, le pongo verificar, fíjense que me lo pone en rojo, porque me dice, no, este no es el mensaje que está firmando acá. En cambio, si yo le pongo exactamente el mismo mensaje, a esto me hace la verificación y pasa, ¿sí? ¿Por qué? Encriptamos con una clave y luego desencriptamos con la otra, ¿sí? Que es el caso de la criptografía asimétrica. Encriptamos con una clave, desencriptamos con otra. Ahora, bueno, un poco de historia. Todo esto de la encriptación empezó con el MD4 en los años 80. Después pasó al MD5, ya 1, ya 2 y ya 3. Ya 3 fue un concurso que se hizo, que preparó el NIST, y justamente la función que ganó en ese concurso fue el Keccak, y quedó como establecido como el SHA-3. Es un estándar.
Después, bueno, después hubo unas ciertas modificaciones que se hicieron, pero en el medio apareció Ethereum. Ethereum hizo lo que era el Keccak en ese momento, pero después cuando se hizo SHA-3, Ethereum no modificó sus funciones al nuevo SHA-3, sino que dejó el antiguo Keccak, pero en su código aparecía SHA-3 en muchos lugares. Entonces, bueno, apareció este Ethereum Request for Comments número 59, que lo que hace es modificar el código de Ethereum para donde aparezca SHA-3, cambiarlo a Keccak. Puede ser que todavía no esté culminado, así que puede llegar a aparecer en algún punto a los que son desarrolladores que le aparezca el SHA-3 en vez de Keccak, y hay que tenerlo en consideración, porque son diferentes. Acá, por ejemplo, puse el string vacío del Keccak 256 es esto, mientras que el de SHA-3 es este otro. Y bueno, después, ¿cómo funciona el Keccak? Keccak, como dijimos, es un hash. Por lo tanto, nos tiene que dar una salida de un número determinado de bits. En este caso, el Keccak 256 nos va a dar 256 bits. Y cualquier cosa que nosotros le pongamos a la entrada, tenemos que tener una salida de 256 bits. Esos 256 bits que nosotros obtengamos no tiene que ser factible de que nosotros podamos ir para atrás y recobremos el valor original. Pero sí tiene que ser muy fácil llegar a ese valor. Entonces, la función Keccak lo que propone es esto. Nosotros tenemos un mensaje que puede ser de cualquier largo. Ese mensaje de cualquier largo lo dividimos en pequeños mensajitos de 1600 bits y los vamos metiendo en estos sumadores. Estos sumadores en realidad son la expresión XOR que aparece en la presentación de arriba que les había mostrado. Y se hace esta grama R y C. Al principio comienza siendo todos ceros, y se hace la XOR entre en la primera parte del mensaje con esa primera parte. Después entra una función donde te empieza a mezclar todos los valores y te hace esa ronda 24 veces. Después de eso voy a obtener una salida que va a tener esos mismos 1600 bits acá. Vuelvo a hacer lo mismo con la segunda parte del mensaje, y así hasta terminar el mensaje. Una vez que termino el mensaje, voy a obtener acá 1600 bits. ¿Qué es lo que hace la función Keccak? Únicamente me toma los primeros 256 bits de este apartado de lo que dio. ¿Sí? Esta función, ¿sí?, para hacerla internamente, la podemos dividir en 5 partes. Son 5 funciones internas que se van haciendo y se hacen 24 veces. Esto de acá. Esto tiene que ver con el tema, bueno, acá puse un poco cómo es la matemática y cómo se calcula la cantidad de veces. Estas son las 24 veces que se hace. Esta es la cantidad de bits que necesitamos. El L puede ser del 0 a 6, pero generalmente se toma 6 porque es mucho más seguro. Después el tema de la resistencia tecnológica también es una cosa importante, que está dado por 2 elevado a la cantidad de bits que tengo sobre 2. En nuestro caso estamos hablando de 256 bits, por lo tanto sería 2 elevado a la 256 sobre 2. Es una resistencia tecnológica terrible, muy grande. Y bueno, y acá para estas funciones se realiza esos 1600 bits que yo les dije, y cada uno de los cortecitos que se va haciendo, se hace una matriz de 5 por 5 por 64. Si se fijan, ese 5 por 5 viene de acá, este 25, y este 64 es el 2 a la L, 2 a la 6. Se hace de 0 a 64 porque generalmente las computadoras ya tienen las cosas estándares para trabajar con 64 bits. Entonces es muy fácil trabajar con una fila de esto y únicamente tienes que trabajar con 25 filas en vez de trabajar con 256 valores. Entonces, las funciones, como dijimos, que se dividen acá en la tita, ro, pi, chia y iota, son estas. Lo primero que hace es toma cada uno de los valores de este cuadradito y se le suma con una XOR a todos los cuadraditos que están a la derecha y todos los cuadraditos que están a la izquierda y un lugar hacia atrás. Eso se hace con todos los cuadraditos. Cuando el cuadrado está en una posición extrema y yo tengo que irme, por ejemplo, acá, si lo pongo acá atrás y tengo que irme a una posición para atrás, esa posición para atrás vuelve a circular y queda acá adelante.
Eso en criptografía siempre pasa, que son todas cosas circulares. Por lo tanto, acá cuando hacemos la suma de estos 5 bits más este bit, son los 11 bits que digo acá que se suman. Después que se hace eso, se utiliza la función row, que es una función de rotación, se hace a través de tablas, y bueno, acá está la función cómo se realiza, ¿sí? También va haciendo la rotación, pero en este caso, fíjense que hace la rotación en 25 registros. Los 25 registros dice, bueno, vos tenés que rotar 3 valores. Entonces 3 valores los rotamos desde la derecha, mandamos el otro para el otro lado y así. Eso va dando, vamos obteniéndolo acá de esta tablita. Después, la función pi también es una función que calcula un parámetro temporal que está dado por esta función. Y después la función chi con ese parámetro temporal. Bueno, después acá la función chi lo que hace es calcular, digamos, en cada uno de esos 25 espacios, hace estas formulitas de acá, que matemáticamente se expresa como esto de acá. ¿Sí? Acá tenemos una función OR, un inversor y un sumador XOR. Y va sumando cada uno de los bits a bits de esto para llegar a un valor. Si se fijan, está haciendo un montón de operaciones entre esos 1600 bits, de mezclar todos los bits para todos lados. Eso para que después no pueda descubrirse cuáles bits son de cuál bit, se recortan cosas y es imposible volver para atrás. Y después en la función iota, lo único que hace es sumarle un valor constante a únicamente una de las filas de 64 bits de los 25 que habíamos visto. Se le suma un valor constante únicamente. Entonces, eso es la función Keccak. Si se fijan, fue, digamos, un montón de fórmulas que intenté pasar un poco rápido para no entrar mucho en detalle, pero la idea es, tenemos un mensaje bien largo, ese mensaje bien largo lo cortamos en pedazos, lo mezclamos todo y al final sacamos otra cosa que es totalmente distinta, y de esa cosa distinta únicamente tomamos los 256 primeros bits. Después tenemos la función exa, que a diferencia del otro que era un hash, este es una forma de encriptación, ¿sí? A través de una curva elíptica. Acá puse un pequeño ejemplo, no expliqué cómo saqué los valores, pero puse un pequeño ejemplo de cómo estaría funcionando la encriptación asimétrica. Para el que entienda un poco más de matemática va a poder ver que se trabaja con el tema de complementos, ¿sí? Yo puse acá una clave privada de 3 y 33 y una clave pública de 7 y 33 y un mensaje encriptar de 9. Fíjense que si yo hago 9 elevado a la 3 módulo 33, el valor es 3, ¿sí? Y acá, cuando hice esta encriptación, para pasar de mi valor 9 que tengo acá a mi valor i, que sería el valor encriptado 3, utilicé la clave privada. Ahora, cuando yo quiero desencriptar, utilizo la clave pública, porque la clave privada no la tengo. Entonces, ¿qué hago? Ese valor encriptado elevado a la 7 módulo 33 también me da 9 y volvemos a obtener el valor anterior. Entonces, yo puedo tener esta clave 3 y 33 privada para mí, no se la divulgo a nadie, pero le digo que mi clave pública es 7 y 33. Entonces la otra persona, una vez que yo le doy un mensaje, lo puede desencriptar, aunque no puede volver a encriptarlo porque no sabe mi clave privada. Entonces yo me aseguro de ser el único que puede encriptar, pero cualquiera puede leer lo que yo encripto. Entonces, esto funciona igual. Es a través de una multiplicatoria de números primos. La curva Keccak funciona bastante parecido. El tema es que las multiplicaciones y sumas que se hacen acá no son tradicionales, sino que son a través de una curva elíptica. Los valores de la curva elíptica son estos que están expuestos acá. Si ustedes dibujan esta función en algún programa de matemática, les va a dibujar esta curva de acá. El factor primo que se utiliza es un factor primo muy alto, que es este de acá, 2 a la 256 menos 2 a la 32 menos 2 a la 9, es muy alto, o sea, con un número no se podría llegar a escribir o no tendría sentido al menos.
Por eso se utiliza esta fórmula de expresar el factor primo. Este factor primo va a ser el valor máximo que permita mi billetera. Por lo tanto, la billetera en realidad no van a ser 2 a la 256 la cantidad de valores que pueden tener, sino es de 0 hasta mi FP. Mi FP es este. Pero fíjense que igual está muy cerca de los 256. Generalmente cuando tiramos monedas, esto se va a dar, se va a cumplir, y si no se cumple, lo volvemos a hacer y listo. Entonces, para ver cómo funciona esto, primero hay que entender un poco la adición en, en esta curva elíptica. Si nosotros tenemos dos puntos, P1 y P2, para hacer una suma no se hace P1 más P2 como se haría en la matemática tradicional, sino que este P1 con este P2 se traza una línea. Donde vuelve a cortar con la curva elíptica, trazamos una línea en el sentido vertical para hacerlo simétrico al eje X. Y ese punto P3 es la suma P1 más P2. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hacer una multiplicación, la multiplicación no es más que una suma de sí mismo. Entonces, si nosotros tenemos un punto G, para hacer una multiplicación únicamente tenemos que trazar una línea que únicamente se corte a sí misma dos veces, o sea, tiene que ser asintótica a sí misma, y una vez que corta la curva, ahí sí bajamos y tenemos el G más G. Entonces tendríamos 2G. Después hacemos lo mismo, obtendremos 4G y así sucesivamente hasta llegar a 256G, o ahí vamos ahí ves la multiplicación que querés hacer. Ahora, esto no es tan arbitrario porque este punto G en realidad es un punto conocido, está escrito en los papers de Ethereum, es un punto conocido, y este 4 es mi clave privada en realidad. Yo acá, por ejemplo, estoy poniendo que mi clave privada es 4. Entonces mi clave pública va a ser 4 por ese G. ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a obtener una clave pública, pero una vez que tenga esa clave pública no voy a tener forma de poder averiguar cuál era esta clave privada, por más que conozca este G. Para averiguarlo tengo que hacer una cantidad de combinatorias infinitas imposible para saber cuál es el punto. Porque yo puedo agarrar el G y empezar, bueno, a sumar G más G, después G más G más G, G más G más G más G. Pero únicamente le voy a pegar cuando le dé al valor este de mi clave privada. Entonces, acá lo importante que hay que tener en consideración, entonces, que la función Keccak es un hash, que como dijimos, mezclaba todo para poder sacar únicamente 256 bits que sirvan de firma. Y la función exta es una función de encriptación asimétrica, que va a tener una clave privada y una clave pública para encriptar y desencriptar valores. Entonces, ¿qué es una wallet? ¿Sí? La wallet básicamente lo que tiene son la wallet básicamente lo que tiene son tres cosas, ¿sí? Una clave privada, una clave pública y una dirección. Como dijimos, la clave privada y la clave pública tienen que ver con esa encriptografía asimétrica que estábamos hablando, y la dirección es una forma de abreviar esa clave pública. La wallet en sí no contiene criptomonedas ni tokens, únicamente contiene estas firmas. Los tokens le pertenecen a una cierta dirección, y nosotros a través de las firmas con las wallets vamos a poder hacer movimientos de esos tokens o criptomonedas o lo que tengamos ahí adentro. Entonces, las claves privadas en Ethereum, ¿cómo están formadas? Básicamente son únicamente 256 bits aleatorios, que corresponden a lo que habíamos hablado antes, que es únicamente hasta el valor SFP. Estos 256 bits son 32 bytes, o pueden representar también como 64 el número de hexadecimales. Entonces, ¿qué hacemos para obtener una primera dirección Ethereum? Lo primero que necesitamos es tener una clave privada. Para tener una clave privada,
¿Cómo podemos generar una clave privada? Como dije, son 256 bits, un número aleatorio. La forma más fácil de generar un número aleatorio es tirando una moneda. Eso genera mucha entropía. Porque si nosotros empezamos a utilizar programas de internet que nos generan números aleatorios y ese tipo de cosas, esos programas son pseudo aleatorios, no son aleatorios completamente y su entropía es muy baja. Y son muy fáciles es muy fácil que otra persona haya hecho lo mismo y haya obtenido el mismo resultado y nos robe nuestros tokens o cripto o lo que tengamos. Entonces, lo más seguro es agarrar y lanzar una moneda 256 veces. Decimos, por ejemplo, si nos toca cara es un 1, si nos toca cruz es un 0. Acá yo, por ejemplo, tiro esta moneda. A ver qué nos toca. Bien, nos tocó cara. Tenemos un 1. Siguiente vez. Volvemos a tirar. A ver qué nos toca. Cara de vuelta. Tenemos otro 1. Volvemos a tirar. Cara de vuelta. Y ahora cruz. Tenemos un 1 y un 0. Tenemos este número, ¿sí? Lo tiramos 256 veces. No lo voy a hacer porque es muy, muy complicado. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora, este número nos va a dar toda una serie de bits, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos? Lo pasamos a hexadecimal, ¿sí? Para hacerlo, porque esto va a ser 256 bits, van a ser 256 valores, muy difícil de ver. Entonces, ¿cómo lo pasamos a hexadecimal? Habíamos dicho, por ejemplo, este valor en hexadecimal es el número E. Pues acá ponemos E. Y así hacemos con los 256 valores que tengamos. Yo, para hacerlo más fácil ahora, para la demostración, sí, voy a utilizar un número aleatorio acá. Como dije, son 64 hexadecimales, porque cada hexadecimal tiene 4 bits. 64 por 4 son 256. Entonces generamos el número aleatorio y acá lo tenemos. Esta va a ser nuestra clave privada. Ahí tenemos nuestra clave privada. Ahora, volviendo a la diapositiva. Esta clave privada es la que me identifica como dueño de los tokens o de las cosas que contenga esa billetera, ¿sí? Es con la que yo voy a dar la firma, pero después esa firma tiene que ser visible para que todos los nodos de la red lo puedan ver. Entonces, para que todos los nodos de la red lo puedan ver, lo que necesito es una clave pública. ¿Cómo generamos esa clave pública? Como dije, necesitamos un método de encriptación asimétrica. ¿Cuál es el método de encriptación asimétrica que vimos recién? El EXA. Entonces vamos a aplicar este EXA, ¿sí?, a la clave pública. Voy a utilizar esto únicamente para demostrar, pero por favor, si se van a hacer una wallet, no lo hagan con esto, porque esto les roba las cosas. Comprobado, ya me han robado. Copiamos la clave privada. Lo ponemos acá. Esto lo tenemos que poner sin comprimir, ¿sí? Y calculamos el valor. Acá nos tira el valor, ¿sí? El 0,4, este es de una convención de justamente que esto está sin comprimir. El resto del valor es lo que cuenta. Acá lo dice. Entonces, esto es lo que cuenta. Esta va a ser mi clave pública. Para lo que sean programadores, yo acá hice un script de Python en la cual les tiro la clave privada. Y obtengo la clave pública.
Este de acá sí es seguro utilizarlo porque está fuera de la red. 5A0A. Vamos a comprar con el otro. 5A0A. Si se fijan es el mismo. Lo que pasa es que bueno, acá ya ingresamos esa clave privada en internet y esa clave en internet ya nos la robaron. Pero bueno, con este script directamente uno lo pone y no te la roban porque está en tu computadora. Entonces ya tenemos la clave privada y tenemos la clave pública. ¿Qué es lo que nos falta obtener acá? Un address. Entonces, un address. ¿Cómo se calcula ese address? Acá está la fórmula. ¿Sí? Esto está sacado del paper de Ethereum, por eso acá le puse el 314, que es el número de ecuación del Yellow Paper de Ethereum. Y justamente acá tenemos la clave privada, el hexa de esa clave privada es la clave pública, y acá hacemos el ketchup de esa clave pública. ¿Sí? Así que ahora nosotros tenemos que hacer el ketchup de esa clave pública, y acá dice tomar los bits desde el 96 al 255. ¿Sí? Esos son 20 bytes, 40 números hexadecimales, ¿sí? 160 bits. Entonces, para hacer eso, puse esto, que después se los voy a pasar. Lo ponemos en números hexadecimales, ¿sí? Porque nosotros estamos poniendo un número hexadecimal, no estamos poniendo texto. Y colocamos la clave pública. Acá obtenemos un número dado por este ketchup 256, como dijimos son 256 bits de salida, pero la billetera únicamente tiene 160, y como habíamos dicho, el paper de Ethereum decía únicamente toma los últimos 20 bytes. Entonces, los 20 bytes, como dijimos, son 40 números hexadecimales, así que acá contamos 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, si conté bien. Esta sería la dirección de mi billetera. A esto generalmente se le pone un 0x, pero este 0x lo único que significa es que es de... Estamos hablando de un número hexadecimal. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es comprobar que esto sea cierto, ¿sí? Si nosotros vamos a un MetaMask, importar cuenta, fíjense que yo puedo importar la clave privada. Entonces voy a venir acá, voy a copiar la clave privada. Me cerró el MetaMask. Y la voy a pegar acá. Y acá vamos a tener la dirección de la cuenta. Si nosotros la copiamos, para compararla, si se fijan es la misma dirección. C0318C46C8600. Es la misma dirección. La billetera, al ponerle la clave privada, lo que hizo fue exactamente lo mismo que nosotros. Obtuvo la clave pública y a través de la clave pública después obtuvo el address. Ahora, si ven algo extraño acá, por ejemplo, de que algunas letras están en mayúscula y otras están en minúscula, eso es por un estándar posterior que se hizo en Ethereum, que es para poder corroborar que la billetera esté bien escrita. Pero mandar a esta dirección y mandar a esta dirección es la misma. Ethereum no distingue si está hablando en mayúsculas o en minúsculas. Entonces, nosotros guardando estos datos, ya tenemos una billetera.
Esto de acá lo podemos hacer totalmente fuera de línea y nunca lo tendríamos conectado y nadie tiene que saber que esto es una billetera. Lo podemos tener, nosotros le mandamos el address esto a las personas, a la gente, para que nos mande dinero y ese dinero nosotros lo vamos a tener. El día de mañana nosotros queremos sacar el dinero de ahí, conectamos esta clave privada a un MetaMask o cualquier otro wallet o los que son programadores capaz que se pueden armar su propio entorno, su propia wallet, conectamos esa clave privada y hacemos la transacción de lo que queramos. Pero mientras esta clave privada no fue conectada, no tuvo ningún contacto con internet y se puede hacer una computadora totalmente desconectada y nadie te puede robar nada. La única forma de que te podrían robar es que alguien justo llegue a dar con esta misma clave privada que uno puso. El tema es que la combinatoria es tan grande que la probabilidad de que pase eso son prácticamente nulas. Existe, pero son nulas. Entonces, bueno, como dije, las probabilidades de que eso pase son nulas. Entonces, todo lo que es ataque de fuerza bruta o Rainbow Tables, la verdad que está totalmente descartado, incluso con computadoras cuánticas. Y lo único que se utiliza para robar billeteras es lo que es ingeniería social. Página de phishing, Dust Tokens, por ejemplo. Acá hice un poco las cuentas para mostrar el tema de la fuerza bruta. O sea, estamos hablando de que la cantidad de combinatorias que tienen las billeteras son de 10 a la 77, cuando se supone que el mundo entero tiene, o sea, el mundo visible por lo menos tiene 10 a la 80 átomos. Entonces estamos hablando que hay más o menos una billetera para cada átomo del universo. Cuando hacemos estas cuentas, suponiendo la mejor computadora del mundo, yo puse que cada granito de arena es la mejor computadora del mundo existente hasta ahora, para poder resolver esa dificultad técnica que tenemos, de 2 elevado a la 256 sobre 2, tardarías unos 128 billones de años. Mientras que si eso lo utilizamos en una computadora cuántica, estaríamos tardando más o menos 81.000 años. Igualmente, tanto para la computadora cuántica como para las computadoras normales, es totalmente imposible. Aparte estamos suponiendo que cada granito de arena es una computadora cuántica, lo cual también es algo totalmente abismal. Después, bueno, ¿qué pasa con el mnemónico? ¿Sí? Ustedes habrán visto que cuando nosotros tenemos una wallet en MetaMask, lo que nos dan no es una clave privada, sino lo que tenemos es un mnemónico. Ese mnemónico es un estándar que se hace a través del BIP39 y cada palabra corresponde a una X cantidad de bits. Si mal no recuerdo, eran 11 bits cada palabra. Sí, 11 bits porque estamos hablando de 2000 palabras y 2 a la 11 son más o menos 2000. Entonces, esas 11.000 palabras están representadas por 11 bits. Entonces, agarramos la clave privada, lo cortamos en pedacitos de 11 bits y ahí metemos los mnemónicos. Es únicamente una forma más fácil porque si uno tiene esta clave privada y en vez de acá copiar un 1, copió un 2, darse cuenta es totalmente imposible. En cambio, si uno escribió insect en vez de insect, se va a dar cuenta cuál es la palabra correcta. ¿Sí? Tiene mucha más... Es mucho más fácil darse cuenta. Entonces, después lo que le hablaba del estándar EIP55, es eso. Cuando tenemos las letras en mayúsculas y minúsculas, lo que se hace es aplicar el Keccak 2 veces a la palabra toda en minúscula y después se compara el resultado de la dirección con el resultado que se obtuvo y si es mayor o menor, dependiendo si es mayor o menor, se va poniendo una letra en mayúscula o la letra en minúscula. Acá está explicado cómo se hace. Y como digo, esto únicamente lo implementan algunas billeteras. Si se fijan, MetaMask lo implementa. Pero no estoy seguro de que cuando uno ponga la dirección en minúscula lo implemente. Eso justamente porque si yo acá modifico, por ejemplo, y este 7 lo pongo un 8,
este ketchup va a variar rotundamente y la combinación de mayúsculas y minúsculas va a ser totalmente distinta. Esto en principio no se había pensado en Ethereum porque estaba preparado para trabajar bajo direcciones ENS y no bajo una dirección como la que estamos viendo acá de 40 bits, digo, de 40 hexadecimales. Bueno, después el tipo de wallets hay aleatorias y determinísticas. Las aleatorias, también es conocida como just a bunch of keys, son, digamos, como nosotros estamos vamos generando claves privadas así aleatoriamente y vamos guardando todas esas claves privadas, lo cual a veces se transforma en un lío cuando tenés demasiadas. Y lo que se utiliza son determinísticas, que a través de una sola semilla se van generando un montón de claves privadas. El problema de eso es que si te descubren la semilla, te descubrieron todas las claves privadas por detrás. Pero si uno guarda bien esa semilla, no habría problema. Esto es lo que utilizan generalmente los exchanges centralizados para trabajar. Después, bueno, en cuanto al BTC, acá puse algunas direcciones en las cuales se puede generar wallets privadas. Lo que es criptografía en BTC es un poquito más complicado, por eso no me quise meter mucho en el tema. Pero, por ejemplo, también en las cosas que les voy a pasar, les descargué esta Paper Wallet, ¿sí? Que se puede hacer también de manera offline. El valor de entropía se da moviendo el mouse alrededor de esto. Fíjense que ahí que va aumentando 22, 24, 29. O también puedes ir escribiendo cualquier cosa acá. Una vez que llega a 100, vamos a hacer que llegue a 100. Esperamos y nos da la billetera, ¿sí? Fíjense, también nos da una clave privada y una clave pública, ¿sí? Fíjense acá dice share y acá secret. Esto es la clave privada que no la tengo que compartir, la tengo que guardar yo bien para poder hacer las transacciones, después poderla conectar. Y esta es la que yo sí puedo dar para que me manden. Fíjense que esto lo estoy corriendo local en mi computadora, por lo tanto si estuviera desconectado de internet también funcionaría. Y después, bueno, algunos cuidados de las paper wallets. Binance es uno de los que aconseja no utilizar paper wallets, justamente por un tema de que Bitcoin utiliza un sistema llamado UTXO, que trata de transacciones, mientras que lo que es Ethereum trata de estados. Por lo tanto, todo con lo que es Ethereum, los paper wallets está buenísimo, no hay problemas. Con lo que es UTXO sí puede llegar a tener problemas porque cuando uno hace un envío se envía todo el saldo y después ese saldo se envía a lo que sobró de vuelta a lo que se llama una change wallet. Y si nosotros no especificamos de antemano esa change wallet, no puede llegar a una wallet que nosotros no tengamos acceso y perdemos los fondos. Entonces, por eso que esto siempre se aconseja, también si uno tiene una paper wallet, sobre todo con criptomonedas basadas en UTXO como Bitcoin, es una vez que haces un envío, o sea, uno puede hacer diferentes recepciones, pero cuando tenga que hacer un envío, hacerlo una sola vez. Igualmente, cuando uno tiene una paper wallet, siempre se aconseja, aunque sea Ethereum o cualquier otra moneda, hacerlo de una sola vez, porque una vez que ya lo conectó a Internet, ya perdió la seguridad de ser una paper wallet. Pasó a ser de una hot wallet que estaba fuera de la conexión a Internet a una hot wallet que está conectada a Internet. Entonces, lo que sucede es que acá en Argentina, lo que es hardware wallets, y supongo que para todo lo que es Latinoamérica, España capaz que no, ahí sí está caro escuchando, pero todo lo que es Latinoamérica, comprar la hardware wallet yo lo dudaría, me lo preguntaría dos veces por un tema de que pueden venir adulteradas. No confiaría mucho en los proveedores, en la logística. Entonces, esta es una forma bastante sencilla de poder tener una wallet bien, bien segura, económica, porque fíjense que no gastamos absolutamente nada en generar una wallet. Y, y uno puede generarse tantas wallets como quiera, poder tener distribuido como quiera el dinero en ellas, incluso poder cortar los papelitos en pedacitos y guardarlos en diferentes bóvedas de banco.
todo depende de la cantidad de dinero que tenga uno guardado en esas wallet. No voy a hacer tremendo lío por guardar $10. Pero si estoy guardando $1.000.000 y capaz que me tomaría ciertos recaudos. Tanto a nivel backup como a nivel de vamos a guardarlo en diferentes partes para que no me lo puedan robar tampoco físicamente. Entonces, bueno, acá como una pregunta conceptual, le dejé ¿cuántos Ethereum tiene mi wallet? ¿Sí? ¿Alguno me puede contestar? A ver si ya los dormí. Pero si no quieren hablar, también pueden contestar por el grupo y los leemos por aquí. Uh-huh. A ver si se escucha bien, porque yo ando medio jodido con el Telegram ahora, pero si estoy viendo la imagen del celu, pero ahí yo veo un Ethereum. Tu wallet no, o sea, la base, la blockchain tendrá el registro del Ethereum, pero con tu wallet puedes moverlo. Exactamente, a eso es lo que iba. O sea, mi wallet no tiene nada. Mi wallet únicamente tiene claves privadas, públicas, direcciones, pero no tiene ningún token. A eso iba justamente. Era una pregunta un poquito tramposa. Después, bueno, para el que quiere profundizar un poco más, acá le dejé bien la bibliografía, o sea, toda la parte de criptografía la pueden ver bien a fondo. Está buenísimo estos libros de este profesor Christoph Parr, es un profesor alemán de una facultad americana, creo. Muy bien explicado toda la parte criptográfica a fondo. Después, bueno, el libro de Mastering Ethereum de Andreas Antonopoulos también es un libro que recomiendo mucho. Y bueno, algunas cosas que tomé de Binance Academy. Y bueno, el Yellow Paper de Ethereum, para que sea más entendido del tema, también lo puede leer. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta o si quieren que profundicemos algún tema, porque sé que toqué algunos temas muy por arriba, pero bueno, tampoco quería meterme demasiado porque capaz que hay mucha matemática que mucha gente no domina. Cuando ya hablábamos sobre cuando explicaba sobre la entropía y usar el sistema de la moneda, o también en el caso del script para la wallet de Bitcoin con el movimiento del mouse, ¿no? Que sería mejor todavía. Ambos son buenos. ¿Cómo? Ambos son buenos. Uno cuando tira una moneda tiene una de las entropías más grandes. O sea, no es 100%, no es 100% entrópico por un tema de que la moneda tiene un cierto relieve, tiene más probabilidad de caer de un lado que de caer del otro, y ese tipo de cosas. Pero la entropía de una moneda es lo más entrópico que existe. Claro, pero no hablando de eso misma, sino del ejemplo que no nos convenía, que hoy hablamos de los generadores de claves privadas. Decías que no convenía. Es muchísima la diferencia, es muy grande la entropía que se pierde. Sé que obviamente están generando la clave por un algoritmo, pero ¿qué tan riesgo? ¿O cuánto se reduce ese porcentaje de entropía contra el de la moneda? Es bastante lo que se reduce. Lo que pasa es que cuando todos estos sistemas lo que utilizan son encriptaciones justamente para generar la entropía. Si se fijan un poco en la función del Keccak que yo les había puesto, que no me metí demasiado por un tema de que es bastante complicado. Si se fijan acá, yo dije, bueno, acá salen con I0 y eso únicamente toman los 156 bits. Pero fíjense que acá aparece I1, I2, esto se puede seguir haciendo, ¿sí? La parte en que nosotros vamos tomando la información que le metemos de entrada se llama absorción, y la parte de que le vamos sacando valores se llama squeezing, no sé cómo se dice en castellano, como sí, como extracción, así no sé cómo se dirá en castellano, pero le vamos sacando valores de acá. Fíjense que los primeros 256 es el Keccak, pero después seguimos sacando I1, I2, I3 y N, ¿sí? Esos valores son valores aleatorios criptográficos. Esos valores me sirven para a mí, por ejemplo, yo pongo algo acá, obtengo ese valor aleatorio criptográfico I1 o IN o lo que sea, y con eso tengo un valor aleatorio de alta entropía. Estos son los mecanismos que utilizan los exchanges para generar buena entropía. A pesar de tener un sistema algorítmico de generación.
No sé si se entiende. Claro, pero ahí, en este caso, justo en este ejemplo que me está dando, no es una entropía tan alejada a lo de la moneda. No, lo que pasa es que, bueno, medir la entropía es algo complicado. Es toda una asignatura de matemática para medir entropías. Pero sí, las dos entropías son buenas, si es tu pregunta. El tema Sí, es... a eso iba a decir, para ver en cuál confiar, más allá de la moneda y no estar las 256 veces, ¿no? Pero sí, y si alguno no sabe qué es entropía, estaríamos hablando así de forma simple como, no está bien decirlo, pero es algo parecido a la aleatoriedad o a la incertidumbre de qué resultado te va a tirar, algo así. Claro, o sea, si uno le dice a una persona, piensa un color, lo más probable es que uno piense rojo, verde, azul. Ahora, algo entrópico sería pensar, por ejemplo, en un color F59342124 y no sé, algo que nadie hubiera pensado. Lo demás como que todo ya alguien lo pensó y es muy fácil de adivinar. Eso sería la entropía. ¿Alguna otra consulta? Ahí está bien. Es lo que buscamos, esa aleatoriedad a la perfección, y yo lo estoy diciendo mal, pero buscamos eso para tener esa seguridad de que nadie más atina nuestra llave privada. Exacto. Pues fíjense que la única forma de robar una clave privada es atinándole a ella. O engañando a la persona para que te la dé. O sea, si nosotros partimos de la curva de Exa, lo podríamos hacer, pero tendríamos que probar todas las combinaciones posibles. Fíjense que si yo quiero, por ejemplo, tengo acá el punto G y lo quiero multiplicar por un valor bien alto, no sé, 2 a la 38, lo que sea. Para hacer ese 2 a la 38, máximo, para ir del punto G a ese valor, la multiplicación es, voy a multiplicar G por G. Digo, hace G más G, me va a dar 2G. Este 2G lo vuelvo a hacer, me va a dar 4G. Ese 4G lo vuelvo a multiplicar por sí mismo, me va a dar 16G. Y así vamos a subir de una forma exponencial y vamos a poder llegar a un valor aproximado, y en 512 de cálculos vamos a llegar como máximo a ese resultado. O sea, pasar de la clave privada a la clave pública es una tontería. Ahora, yo no tengo la clave privada, tengo únicamente el punto G y esta clave pública. Aparto del punto G, ¿cómo hago para llegar a ese valor que está ahí? La única forma es empezar, bueno, G más G, G más G más G. Y así tendría que hacer 2 a la 56 veces cálculos para poder llegar a encontrar ese valor. No sé si llegan a ver el orden de magnitud que estamos hablando de la diferencia para ir para un lado y para ir para el otro. Uno son 512 valores como máximo y otros son 2 a la 256. O sea, la cantidad de átomos que hay en el universo. Bueno, y retomo eso que dijiste, está buenísimo, porque muchos comentan, siempre salen con esto de que, la computación cuántica va a tumbar cripto, va a tomar cripto. Si hablamos desde el lado de las wallets, como remarcaste vos, ni de manera cuántica, la cantidad de años que te lleva para descifrar una llave privada, no, o sea, No. Con el tema de que la encriptación que he manejado, que nos explicó Chris, o sea, ni de forma cuántica llegamos. No llegamos. El problema no es ese con la computación cuántica, el problema sería el tema del minado y el consenso. Exacto, porque ahí pasa. No porque muchos creen que te pueden hackear la clave te pueden hackear la wallet, pero no, sino es que se pierde el problema que sostiene a blockchain, en POS. Claro, por eso, uno tiene toda la computación cuántica en un punto concentrada y ganó todo el consenso de la red. Porque vas a ser mucho más rápido que los otros, vas a adivinar siempre las cosas primero. Es como que perdés la descentralización. Pero no es que vas a poder adivinar la clave privada de una persona. No llega a tener sentido a nivel económico, al menos, hacer algo así. Y bueno, si no tienen más consultas, acá les dejo un reto también. Es una tarea que utilicé para otro curso que había dado. Lo voy a subir y bueno, después se los pasamos. Acá hay un problema.
planteé el caso de que somos hackers y tenemos que descubrir una contraseña. Con esa contraseña vamos a descubrir una clave privada y después esa clave privada vamos a tener que encontrar la clave pública, la dirección, el nombre del token y un montón de cosas. Cuando lo planteé al principio había un NFT que había guardado yo para que lo roben. En este caso ya no creo que esté el NFT porque creo que ya lo robaron. Pero bueno, pueden ir haciendo el ejercicio y ver qué es lo que fue pasando. También durante este ejercicio me robaron el dinero que había dejado para que me extraigan el token. Y también me lo robaron por estar haciendo pruebas, así que también pueden ver qué sucedió ahí. Genial, creo que nos llevamos tarea para la semana. Podríamos dejar este reto y ver quién trae solución o quién lo resuelve la semana próxima. En el próximo Voice Chat del martes, a ver qué tal nos ha ido con esto. Uh-huh. Ahora voy a subir todo esto a un GitHub y te lo paso, Caro. Genial, genial. Lo compartimos ahí por el grupo y así también compartimos los libros y todo lo que nos has dicho en la charla. Y yo creo que para terminar, teníamos otro reto por ahí en medio de la charla, que era el de si tenías un número entre 1 y 999, ¿en qué número estarías pensando o qué números estarías pensando? Y por aquí alguien nos ha contestado en el grupo y Stephanie o Telework Group nos decía que quizá era el número 9. No sé si nos podías resolver el reto para finalizar la charla de hoy. Ah, verdad, quedó el reto ese pendiente. No era el número 9, era el número 10. ¿Pero por qué era el número 10? ¿Qué significa el 10 en número decimal? El 10. ¿Qué significa el 10 en el número binario? Un 2. ¿Qué significa el 10 en el número hexadecimal? El 16. Fíjense que el 10 hace referencia al sistema numérico que nosotros estamos utilizando. Entonces, si te preguntan un número del 1 al número que sea, vos le podés decir, tu respuesta es el 10. Después tenemos que hablar en qué sistema vos estás hablando. Pero 10 es el número seguro que estás pensando. Puede estar en base 38, en base 99, en base 244, lo que quieras, pero 10 es el número. Vale, creo que ahí lo entendimos, yo al menos lo entendí. No sé si a alguien le queda alguna pregunta sobre esto del reto que nos hacéis. Sí, seguro no dejó fondos en los cuales que vamos a descifrar. No sé, digo, para ver cuánto tiempo le dedico de entrada, si no, bueno, veo cómo lo voy haciendo de a poquito. Si me decís que dejaste un Ethereum, ya mismo me pongo ya. No, le había puesto un NFT en su momento, pero creo que ya se lo robaron, así que no creo que tenga nada. Me había puesto un NFT también con mi capacidad artística muy limitada, pero que decía premio por resolver esto primero. Bueno, quizá vemos de dar un premio a quien resuelva el reto la semana siguiente, aunque no sea que robe el NFT o, como dice Marcelo, tenga un Ethereum porque no nos llega el presupuesto. Algo igual inventamos y quien resuelva el reto, algún premio se va a llevar. Así que yo lo intentaría y creo que la charla de hoy ha sido súper. Nos llevamos mucho aprendizaje y mucha tarea por ahí para ver. No sé si nos podrías explicar como matemático, si alguien está empezando, por dónde le aconsejarías que empezar a mirar esto para entender un poquito más en profundidad, si no ha entendido tanto los términos matemáticos, aunque la verdad, aunque no supieras mucho, se entendía un poquito, pero... Ok, bueno, lo primero que tienen que empezar es con todo lo que es matemática discreta, para poder ver todo el tema de cómo funciona la matemática a nivel de bits. Eso me parece que sería lo primero a ver. Y obviamente ya teniendo un background de matemática antes de colegio, ¿no? Secundario, que supongo que ya todos tenemos. Si hay algún menor acá, pero bueno,
Después sí podrían empezar a ver toda esta cosa de criptografía. Acá lo que es la función hexa, sí hace falta capaz un poco de análisis matemático, porque si se fija en este punto que estamos teniendo acá, el punto G, para calcular la multiplicación de G más G, o sea, 2G, estamos haciendo una derivada y estamos viendo dónde corta, entonces hace falta un poco de análisis matemático. Es matemática a nivel superior, o sea, no es matemática sencilla, pero sí, yo empezaría por lo que es matemática discreta primero, que eso es lo que la gente capaz que no haya tenido una carrera de ingeniería no maneja bien. Después el resto, análisis matemático normal o álgebra. Genial, genial. También hay una ruta por Platzi, si la queréis hacer, que es para matemáticas para programación, que también tiene el curso de matemáticas discretas, como dice Chris, y ahí podéis ver un poquito más en detalle de lo que nos hablaba al principio, un poquito de la introducción, para si no lo habéis entendido muy bien, para que lo entendáis un poquito mejor. Igual lo interesante que se lleven ahora, porque bueno, intenté explicar todo, pero lo interesante que se lleven es cómo se puede armar esta billetera a partir de la clave privada. Se le aplica una encriptación asimétrica para obtener la clave pública y luego se le aplica un hash para obtener el address. Y eso lo expliqué con Ethereum porque es más fácil. Para Bitcoin es exactamente lo mismo, nada más que utiliza otras encriptaciones. La curva elíptica utiliza la misma, pero después para los hashes utiliza ya 256 y tiene un poco más de vueltas. Sí, de hecho yo creo que nos vamos todos a hacer un paper wallet, que antes no sabíamos muchos ni cómo se hacía ni qué era en sí o que existía. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de que cerremos el Void Chat por hoy. Yo tenía una, ¿qué tal? Excelente charla, Chris. En el caso de la entropía mostraste ese tema de esa página para la entropía de Bitcoin. Ahora, en el caso de Ethereum, de repente no lo vi, me tuvo una llamada en ese momento. ¿Cómo haces para la entropía o para sacar la clave privada de esa entropía en Ethereum? La que mostré yo fue tirar la moneda. En realidad podés utilizar el mismo algoritmo que utilicé ahí para Bitcoin, podés utilizarlo para cualquiera. Una vez que agarrás la clave privada, ya está. Ok. La entropía de la moneda también. Sí, o utilizás esa entropía que se genera ahí, también la puedes meter o sea, agarrar esa misma clave privada para generar la misma entropía, por ejemplo. Agarras esa misma clave privada y lo metes en un Keccak 256. Y ese Keccak 256 te sale ya los 256 bits que tiene la clave privada de Ethereum. O un SHA-256. Ok, listo, excelente, ¿no? Muy buena charla. Yo antes había visto lo de la curva elíptica, pero la verdad es que no lo había entendido también. Ahora con tu explicación ha sido mucho más entendible. Sí, igual como digo, la pasé bastante rápido. No sé si en algún momento alguno tiene alguna duda más puntual, después la podemos ver. Pero bueno, tampoco quería meterme demasiado hondo porque muchos son traders capaz y no tienen un background de ingeniería para poder entender la matemática a fondo. Estuvo bueno. Aparte, por más que uno quizás no se ponga viene a ver técnicamente, está bueno que lo hayas pasado así por arriba porque se comprendió bien, se ve la complejidad del proceso y eso es lo que te abre los ojos de que se puede hacer. Obvio que hay que sentarse un poquito y ir aprendiendo un poco más, pero que se puede hacer casi de manera manual. Sí, acá lo hicimos manual y en realidad una vez que generamos la entropía, obtuvimos la clave privada. Después es utilizar dos algoritmos que no hace falta saber cómo programarlos. Si uno tiene ya el programita que lo hace, lo metes en una computadora que esté desconectada a internet, te lo generas y ya tenés la wallet de papel para lo que quieras. Como digo, yo lo utilizo, Genial. Yo lo utilizo mucho para, digamos, no tener que estar comprando los hardwares, porque lo que tiene la ventaja del hardware es que como se hace todo adentro del hardware, ya te manda las firmas para afuera, nunca vos mandás las claves privadas para afuera.
Entonces eso tiene mucho más seguridad que una paper wallet cuando la conectás. Pero la paper wallet, mientras vos no la conectás, está todo genial. Entonces es mucho más económica y como te decía, acá por lo menos en Argentina, que uno no consigue tan fácilmente esas hardware wallets, o si las consigue, las tiene que pedir de afuera y anda a saber si la adulteraron, si la abrieron o qué le hicieron. Entonces, si uno va a manejar grandes cantidades de dineros, yo prefiero manejarlo con una paper wallet y, como digo, varios backups, lo cortas en pedacitos, lo guardas en una bóveda de un banco, te la guardas en otra bóveda, que lo tengan diferentes personas y bueno, en caso de que quieran sacar algún día el dinero, lo empiecen a juntar, hacen el puzzle y lo sacan. Increíble la idea de montarlo en pedacitos y luego hacer el puzzle, la verdad, me gustó mucho. Entonces, mientras esto no lo conectemos a MetaMask ni lo tengamos en ningún wallet de software dentro del ordenador con algo conectado a la red, yo lo vería incluso más seguro que hardware wallet, como nos estás comentando, ¿no? Totalmente. El hardware wallet no la puedes cortar en pedacitos y guardarlo en bancos diferentes. Si te robaron el hardware wallet, te robaron el dinero. Sí, bueno, habrá alguien que intentará darle machacazos a la hardware wallet para cortarlo en pedacitos, pero perdería todo, ¿verdad? Y sí, no es aconsejable. Siempre hay que hacer backup igual de las claves privadas. Yo debo tener como 100. Genial, genial. Pues no sé si alguien más, es el momento antes de que nos despidamos, pues vamos a ir cerrando el Void Chat por hoy, que ya hemos hecho la hora y nos pasa un poquito más como nos pasa habitualmente. Si quiere preguntar algo, lo que sea, es el momento. El micrófono está abierto. Bueno, creo que con este silencio nos vamos por hoy. Muchísimas gracias.